Escuche este texto. Hechos capítulo 2, versículo 44 dice: todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, disfrutando la simpatía del pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pareciera un texto idealista, ¿no te parece? Cuando nosotros a veces vemos las iglesias, nos damos cuenta que nos encontramos a veces muy lejos de ese ideal. Pareciera una utopía. Pero sabes, ese texto es muy lindo porque nos coloca el ideal de Dios para su iglesia. Un ideal que a veces va en contra del corazón humano. El corazón humano regularmente le cuesta vivir en armonía. El corazón humano le cuesta ser generoso, desprendido, preocupado por otros, tener sencillez en el corazón. ¿Cómo se logra que una iglesia mantenga estas características? ¿Cómo le hacemos para conseguir este ideal? Bueno, un poquito antes, el versículo 38 dice: Pedro contestó: arrepentíos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creo que aquí está la clave. Para que una iglesia pueda edificarse en este ideal de Dios, debe estar conducida por el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo toma posesión de los corazones y de su iglesia, la unifica, la sostiene y la dirige. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. La lección número 9, el Espíritu Santo y la iglesia. Y vamos a estudiar la importancia del Espíritu Santo al unificar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros propósitos para que el ideal de Dios se pueda cumplir. ¿Estamos listos para iniciar? Quédate con nosotros. En un momento comenzamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección. Vamos a estudiar la lección número 9, titulada El Espíritu Santo y la Iglesia. Y también nos place darle la bienvenida a nuestros tres participantes de esta lección. En primer lugar, el pastor Abraham Ramírez está con nosotros una vez más. Gracias, pastor, por estar una vez más con nosotros en esta lección. ¿Qué te pareció esta lección número 9, pastor? Bien, pastor, creo que es importante. Todos los que estamos aquí, muchos, tal vez todos los que nos están viendo, pertenecemos a una iglesia. Y cómo el Espíritu Santo mantiene unida a la iglesia a la que pertenecemos es importante. Usa muchos elementos y de diferentes maneras mantiene unida a la iglesia. Es a través del Espíritu Santo que existe la iglesia. Correcto. Si no hubiera el Espíritu Santo, no hubiera iglesia. Correcto. Muchas gracias, pastor. Pastor Patricio Martínez, gracias por estar con nosotros. Creo que es la tercera vez. Gracias, ¿verdad? pastor. Y qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, me parece que el mantener unida a esta iglesia mundial a la que pertenecemos, pues es un milagro de Dios, ¿verdad? Sí, pastor, pero para que ese milagro ocurra, pues hay que seguir ciertos principios, ¿no? Que nos marcó la lección precisamente esta semana. Es una lección muy valiosa, ya que nosotros podemos ver todo lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? A cambio de nada, nuestra disposición, nuestro servicio, ¿sí? Y solamente apegarnos a los principios de unidad eclesiástica que nos marcó la lección esta semana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Vamos a estudiarlo juntos. Tenemos el honor y el privilegio de tener a una segunda mujer entre nosotros, nuestra hermana, nuestra arquitecta, Irma Guizar de Payás, hija de un gran dirigente de nuestra iglesia, el pastor Samuel Guizar, y estamos muy contentos de tenerle con nosotros en esta ocasión. Hermana, bienvenida. Gracias, pastor. Gracias. ¿Está nerviosa? Por la invitación. Un poco. Hermana, ¿qué le pareció la lección número 9? Me pareció muy importante, pastor, porque esta lección nos da una visión completa del trabajo del Espíritu Santo, en el sentido de que no es su trabajo en individuos separados, sino su trabajo en el cuerpo de Cristo. Amén. Y utilizando herramientas básicas, y es lo que vamos a estudiar esta semana. Pues estamos contentos de que esté con nosotros. Gracias. Muchas gracias. El bosquejo de nuestro estudio estará basado en 3 sencillos puntos. El primer punto es un paso indispensable. El segundo punto es un firme fundamento.
Y el tercer punto, una gran tarea. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Dios, que nos ponemos en tus manos y te agradecemos por la obra del Espíritu Santo, Señor, no solamente en nuestro corazón, sino en la edificación de tu iglesia. Hoy queremos que nos muestres, Señor, cómo es que podemos ser guiados por ese Espíritu Santo para llegar a obtener el ideal que tú tienes para esta empresa corporativa que es tu iglesia. Bendícenos, Señor, y que nuestros conceptos y palabras puedan ser sazonados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al primer punto, que sería un paso indispensable. Pastor Patricio, hemos hablado en ocasiones anteriores que el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones aún antes de ser bautizados, de aceptar a Jesús, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo nos va buscando. Pero una vez que nos encuentra, el Espíritu Santo tiene un primer propósito, que es mostrarnos quién es Jesús. Porque me parece que al nosotros aceptar a Jesús en el corazón, de ahí comienza todo un proceso, ¿verdad? De transformación, de cambio y crecimiento. Háblenos un poquito acerca de eso, pastor. Sí, pastor, pues mire, usted mencionó algo muy importante al principio en la introducción, que la iglesia sea unida y como modelo tenemos a la iglesia apostólica, ¿no? Usted mencionó, pastor, que eso a veces lo consideramos como una utopía, ¿no? Pero creo que es importante, antes de mencionar todo lo que Cristo hace por nosotros, de entender lo que nosotros éramos cuando estábamos alejados de Cristo. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios utiliza varios pasajes donde él trata de hacerle entender a la iglesia de Éfeso lo valioso que ellos eran para Dios, ¿sí? Pero antes de eso debo mencionar lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice Pablo: por tanto acuérdense. Pablo manda a la iglesia de Éfeso: recuerden de dónde salieron, recuerden quién eran, ¿sí? Y en el versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A mí me parece que Pablo les marcó un cuadro terrible de la condición de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? Que rechaza a Cristo, que rechaza la voz del Espíritu Santo. No tienen identidad, no tienen ciudadanía, no tienen esperanza, ¿sí? Están ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, creo que la lección, la primera parte, pastor, trata de hacernos entender que nosotros podamos mirar cuáles son la condición de una persona sin Cristo y qué diferencia hay con una persona que tiene Cristo en su corazón, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la manifestación de que yo he aceptado a Cristo? Pues la lección y la palabra de Dios lo marca muy claro, ¿no? Es la entrega total a través del bautismo. El rito del bautismo pues no es otra cosa más que la confirmación de algo que ya venía sucediendo en el corazón de las personas, ¿sí? Muchas personas o hermanos a veces pensamos que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, pero si nosotros leemos Juan capítulo 20, también vamos a encontrar ahí, ¿no?, que dice la palabra de nuestro Dios que Jesús sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el bautismo es el reconocimiento de esa necesidad del ser humano de Dios, de esos corazones arrepentidos que estaban lejos de Cristo, que entendieron su condición y que entonces deciden aceptar a Cristo Jesús. Y no solamente el abrazar el Evangelio, sino el deseo de compartirlo con pasión, Pastor Abraham, solo puede venir como resultado de un corazón transformado. El que lo ha experimentado, el que sintió pues esa desesperanza al estar lejos de Dios, y ahora al sentirse feliz de caminar con Él, es el único que puede hablar de esto, pastor. Sí, pastor. El trabajo del Espíritu Santo lo hemos visto. Es presentarnos a Cristo con toda su belleza, ¿no? El Espíritu Santo nos guía, nos enamora de Cristo Jesús. Es el casamentero celestial, ¿no? Nos enamoramos de Cristo, estamos con Él, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, pastor, también junto con la aceptación de Jesús vienen todas las bendiciones de salvación. Somos adoptados como hijos del cielo, somos justificados, santificados, tenemos una vida victoriosa sobre el pecado
y además en un futuro seremos glorificados con Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Todo esto lo recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús a través de la influencia del Espíritu Santo. Esto el Espíritu Santo lo hace en forma individual. Cada persona debe sentir así, porque Cristo es un Salvador personal. Pero cuando el Espíritu Santo obra en cada individuo, entonces también forma su iglesia con el conjunto de esos individuos que han aceptado a Cristo Jesús. ¿Okay? Y cuando tenemos la salvación por parte de Cristo y tenemos el amor de Dios, entonces hay una dulce comunión entre todos los que compartimos todas esas bendiciones de salvación. Y si tú, como miembro de una iglesia, gozas de esa dulce comunión, entonces el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos moviliza para contarle a otros de lo que nosotros ya gozamos. Seríamos muy egoístas con quedarnos con esa alegría, con ese gozo de estar solamente nosotros contentos y felices y no compartirlo con los demás. Entonces el Espíritu Santo nos avienta, nace en nosotros la necesidad de predicar el Evangelio. Y dice Elena White, el que nace en el reino nace como un misionero. Así que hay que predicar el Evangelio. Y pastor, ¿a qué se añade la persona que se bautiza? ¿A qué se añade? ¿A un cuerpo, una comunidad? ¿Se une a una familia, verdad? ¿A qué se une una persona que se bautiza, pastor? El pastor Patricio había mencionado que cuando nos bautizamos, ¿verdad?, entonces es una expresión de lo que ya había sucedido en el corazón. El bautismo es la expresión pública de que creemos en Cristo Jesús. Menciono Hechos 2, pastor, 2:41. Dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿A qué se añadieron? ¿A quién se añadieron? Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una persona se bautiza, entonces entra en una comunión espiritual, en una comunión santa, que es la iglesia, producida por el Espíritu Santo. Claro que sí. Hermana Irma, significa que si nosotros todos los que nos bautizamos y aceptamos ser parte de esta iglesia somos guiados por ese mismo Espíritu, cosas maravillosas llegarán. Como dice aquí, 3,000 personas se unían, ¿verdad?, a la iglesia, los que ven de ser salvos. Sí, pastor. Las semanas anteriores se estudiaron los temas del fruto del Espíritu y los dones. Y yo me pregunto de qué nos sirven esas cualidades individualmente. No nos sirven mucho. Ese fruto y sus matices y esa diversidad de dones solo tienen utilidad cuando se comparten con otras personas. Entonces, mientras permitimos que el Espíritu Santo nos transforme individualmente y además realice esa obra en cada uno de nosotros, el apóstol Pablo describe que también nos mantiene unidos a Cristo. Uh-huh. Simultáneamente, ¿no? Es una obra personal y una obra corporativa. Y entonces en Efesios 2:20 dice, Pablo usa una metáfora donde dice que Jesucristo es la piedra principal y en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser un templo santo. Entonces, mi énfasis sería que el trabajo del Espíritu Santo para unirnos como iglesia basados en la palabra de Dios es que primero trabaja como agente transformador de forma individual y corporativamente y como iglesia es el agente unificador de la iglesia. Correcto. Hermana Irma, sabemos que usted es una arquitecta. Qué importante es el fundamento de una construcción, pero también qué importante es que se trabaje en armonía en una construcción. Me parece que esta metáfora podríamos bien aplicarla justamente a lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Sí, definitivamente. El fundamento, los cimientos de una construcción es lo básico, es lo primero que se hace y es lo más importante y además es lo que más costo lleva. Uh-huh. Entonces, es lo mismo en la iglesia. El fundamento es Cristo y es lo más importante. A partir de ahí,
todo se va a desarrollar correctamente y de una manera fortalecida, ¿no? Correcto, y trabajando en armonía, porque estoy pensando en la Torre de Babel, cada quien haciendo lo que bien le pareciera, ahí termina en fracaso. Hay que trabajar en armonía, guiados por ese mismo espíritu. Exactamente, por eso siento que el Espíritu Santo es ese agente unificador, porque aunque individualmente podríamos tener cualidades excelentes, pero juntos tenemos que estar armonizados porque somos diferentes cada uno de nosotros. Entonces Él es el agente unificador para que sobre ese fundamento trabajemos de forma armoniosa. Amén. José Patricio. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Eso es lo primero que el Señor Jesús, y a través de la obra del Espíritu Santo, pretende hacer en la vida de cada persona. No es llamarlos para predicar, es llamarlos para estar con Él. Y es de lo que nos habla la lección, de estar unidos con Cristo. Esa es la unidad, ese es el primer principio que nos tiene que unir, ¿no? Estar conectados con Cristo Jesús, a través, como ya lo mencionaron el pastor y la hermana, a través del Espíritu Santo, que es la obra que quiere hacer con nosotros. Debemos de estar con Cristo, ¿sí? Cuando uno está con Cristo, me gusta lo que menciona aquí el libro La fe por la cual vivo, donde dice aquí el texto: las aguas cubren al candidato, en presencia del universo entero se sella la promesa mutua. ¿Qué imagen, qué escena nos presenta la hermana Elena, ¿no? Siempre el universo entero está contemplando esa imagen, pero también ella dice que se sella una promesa mutua. Es decir, Dios ya hizo algo por nosotros, ¿sí? Ya nos unió a Él. Ahora vienen las responsabilidades también que implica estar con Cristo Jesús. Correcto. Y Pastor Abraham, un acto sencillo, el bautismo es un acto sencillo de trascendencias eternas. Uno no puede imaginarse lo que viene detrás de un bautismo, Pastor. Nosotros que estamos acostumbrados a bautizar a muchas personas, ¿no? Constantemente. Ese simple acto de introducir a la persona a las aguas, sacarla, no imaginamos la trascendencia de vida para esa persona. Sí, pastor. Yo menciono en diferentes ocasiones que el bautismo dura, ¿qué? ¿20 segundos? O menos. O menos. Y ese evento de 20 segundos tiene trascendencia eterna, ¿no? Amén. El bautismo es la entrada del miembro a la comunidad cristiana, a la comunidad espiritual. Se sella un pacto de amor con Dios a través del bautismo. Un pacto donde hay responsabilidades mutuas. Dios se compromete a cuidarnos, protegernos, guiarnos, perdonarnos, usar de misericordia con nosotros, salvarnos, justificarnos, perdonarnos, glorificarnos. Y lo que nosotros debemos hacer es estar junto a Él. Es lo único que se nos pide, ¿no? Y esa unión, pues lo logramos a través del Espíritu Santo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Irma, ¿verdad? En la metáfora del edificio, podemos decir que para que las piedras estén juntas, se necesita un pegamento, ¿no? Colosenses capítulo 3, pastor, versículos del 12 al 14, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí lo importante del versículo 14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que nos mantiene unidos en la iglesia es el amor. El amor a Cristo, el amor a Dios y el amor entre nosotros. Eso nos va a mantener pegados, unidos. Y cuando se estaba hablando de esto, y Irma mencionaba que se potencializa los dones, los talentos se potencializan. Si uno usa lo que Dios le dio y otro usa otro, entonces la iglesia se va fortaleciendo y es firme.
Y me llamó mucho la atención lo que decía, que lo más costoso son los cimientos. Y Cristo es la piedra del fundamento. Y es costoso. Todo el universo se hipotecó cuando Cristo Jesús vino a salvarnos de aquí. Pongamos un buen fundamento. Y el fundamento es Cristo Jesús. Amén. Hermana Guizar, antes de hacer la pausa, en breves palabras me gustaría que me dijera algo. Usted es hija de un pastor, sí, de un gran líder de nuestra iglesia. Algunos fuimos arrebatados, el Señor nos trajo de diferentes maneras, hubo una conversión en nuestra vida y nos bautizamos y nuestra vida cambió por completo. Pero una persona que nació en la iglesia, que es hija de un pastor, ¿verdad? ¿Qué motiva y qué genera en su corazón el hecho del bautismo? Pastor, a veces he comentado con otras personas de la iglesia sobre que piensan que el hecho de que uno haya nacido en la iglesia tiene ventajas sobre los no nacidos en la iglesia, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aunque uno nazca en la iglesia, necesita ese proceso de transformación hecho por el Espíritu Santo. Y aunque como niño uno crezca conociendo la Biblia, las historias bíblicas, uno necesita que con esa información adquirida de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo también vaya haciendo su trabajo. Y entonces el bautismo pues es lo mismo también. Bueno, yo me bauticé de 12 años, lo hice voluntariamente y sentí que era un paso importante. Pero como niña que era, había cosas que no entendía, ¿no? Y ahora que soy adulta, le encuentro todavía mayor valor al bautismo del que le encontré cuando era una niña, ¿no? Y me gusta mucho en Efesios 4:3 como el apóstol Pablo dice que nos debemos mantener unidos, y dice, esta unidad proviene del Espíritu Santo, en Efesios 4:3. Pero bueno, el bautismo es ese paso que tenemos que dar para estar completamente dentro de ese grupo, de ese cuerpo. Y bueno, pues creo que le damos el mismo valor, pastor. No claro tiene menor valor que así es, que también es personas. Una experiencia maravillosa. Sí, claro que sí. Qué hermoso pensamiento. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 9, el Espíritu Santo y la Iglesia. Ya regresamos. Muy bien, estamos analizando la lección número 9, el Espíritu Santo y la Iglesia. Ya analizamos el primer punto, que es un paso indispensable, y vamos a entrar con el segundo punto, que es un firme fundamento. Justamente el día martes y miércoles nos hablan de la importancia de la palabra y también de la importancia de mantener la fe y la doctrina. Pastor Abraham, hablando justamente de un buen fundamento, de un firme fundamento, definitivamente cuando uno se bautiza, acepta a Jesús, se bautiza, debe haber un fundamento, debe haber un GPS que te muestre el camino, un mapa, una ruta que seguir. La palabra de Dios, pastor, debe ocupar un lugar fundamental en el desarrollo de nuestra nueva vida, por decirlo así. Sí, pastor. En la primera lección nosotros vimos que Dios es un Dios que se expresa y se da a conocer. Y que lo que conocemos de Dios lo conocemos a través de su palabra. Es decir, el Espíritu Santo nos guía a Cristo a través de la palabra. El que lee la Biblia se enamora de Cristo. Porque San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No? Así que si podemos llegar a conocer a Cristo como es en verdad, ¿verdad?, es a través de la Santa Palabra. Debemos darle gracias a Dios por su revelación de las Santas Escrituras, porque a través de ella llegamos a su Hijo. Y llegando a Jesús, ya dijimos, recibimos todas las bendiciones de salvación. Además, dice San Juan 15, pastor, sí. 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
La palabra santifica, como ahorita vamos a ver. Nosotros somos limpios a través de la palabra, porque aquí encontramos a Jesús y en Jesús encontramos limpieza de pecado. Y si queremos mantenernos en esa situación, dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que entonces conocemos a Jesús a través de la palabra, somos limpios a través de la palabra en Cristo Jesús y permanecemos en Cristo a través de la palabra. Pero siempre el Espíritu Santo es quien nos guía a Cristo Jesús a través de la Santa Palabra. Y por supuesto los frutos tienen que llegar, pastor, porque la palabra de Dios produce justamente eso, cambios en nuestra vida trascendentales. Así es, pastor. La lección nos marca ejemplos muy claros, ¿no? Profundos algunos, de lo que produce la palabra de Dios en la vida de una persona que la acepta, como los bereanos, dice la Biblia, con nobleza de corazón, ¿verdad? ¿Qué produce la Biblia, la palabra de Dios en el corazón de una persona, en la vida de una persona? Dice la palabra de Dios que había ciertos judíos que habían creído en Jesús, lo habían aceptado. Y Él les dice, si ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Y ellos le dicen a Jesús, bueno, pero pues nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús les dice en Juan 8, les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Esa es la libertad que la palabra nos da. La palabra de Dios produce en la vida de una persona. En primer lugar, pues es el perdón. ¿Sí? Sentirse perdonado, sentirse en paz con Dios. Ya que nosotros bien sabemos que el pecado produce precisamente una separación entre Dios y el ser humano. ¿Sí? El pecado, hay una barrera entre nosotros y Dios. Pero Jesús le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? Ustedes van a ser libres, ¿sí? Libres del pecado, limpios, aceptados. Esa barrera ya no existe. Entonces, cuando uno comienza a analizar, pastor, todo lo que produce la palabra de Dios, ¿qué quiso decir Jesús cuando les dijo, seréis verdaderamente mis discípulos? ¿Sí? Va a haber un vínculo de amor, como lo tenían los discípulos de Cristo Jesús. Además de eso, dice, van a conocer la verdad. ¿Sí? Yo creo que hoy en día, pastor, me decía un hermano, que la gente no es que no crea. Me decía una persona que no es de la iglesia, no es que la gente dice, no es que la gente no crea, es que la gente está confundida. Hay verdad aquí, todos aclaman por tener la verdad, ¿no? Y con la palabra de Dios en la mano. Exactamente. Entonces, no es que la gente sea escéptica, es que está confundida. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor remedio para esa confusión? La palabra de Dios. ¿Sí? Pero estar unidos a Cristo Jesús. Dejar que el Espíritu Santo influya y haga la obra en el corazón de la persona. Y como un ejemplo de eso, pues lo tenemos claramente marcado en el libro de Hechos, ¿no? Dice la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Sí? Nobleza en el corazón. No es solamente sinceridad, ¿verdad? Es escudriñar con solicitud, con cuidado. ¿Y cuál fue el resultado ahí en Berea? Dice la palabra de Dios, que muchos creyeron, mujeres griegas de distinción, y dice no pocos hombres. O sea, ese es escudriñar la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo obre. Dice mujeres griegas de distinción, personas importantes. ¿Sí? Hubo un cambio en el corazón de ellos. Entonces, creo que leer la Biblia, pastor, aceptar el Espíritu Santo, trae muchas bendiciones en el corazón de una persona. No, y hacerlo con sencillez de corazón, pastor, pero también con una correcta interpretación de las Escrituras. Me parece que el problema de que hay ahora tanta confusión es eso, que cada quien interpreta la Biblia como quiere, ¿verdad? O usa sus propios prejuicios, preconceptos, ¿verdad? Y queremos decirle a la Biblia algo que no dice. Claro. Sí, esa es la razón, creo yo, que por tanta confusión. Pero también en la Biblia encontramos principios, ¿no?, de interpretación para pues no errar en el camino. La Biblia es su propio intérprete. Hermana Irma, ¿qué representa para usted la Biblia como representante de miembros de iglesia, verdad? ¿Qué importancia tiene para su vida, para su actuar, para su familia, para su profesión, como ama de casa, como esposa, el estudio de la palabra? Pues es básico, pastor. El Espíritu Santo reveló
la verdad divina, la realidad divina a la humanidad por medio de la palabra escrita. Si Dios no hubiera tenido esa iniciativa, los seres humanos conoceríamos muy poco acerca de Dios, o casi nada. Y entonces, algo que también para mí es muy importante es que cuando nuestro Señor Jesús viene a esta tierra, viene a ratificar que esa verdad escrita e inspirada por el Espíritu Santo es la revelación de Dios, ¿no? En Juan 5:39, Jesús mismo dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece que está la vida eterna. Y en Juan 8:31 y 32 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Jesús está ratificando que la palabra escrita es inspirada y revelada por el Espíritu Santo y que esa es la verdad acerca de Dios. Entonces, para mí es muy importante porque esta aportación es lo que une a la iglesia, ¿no? Como individuos nos da la verdad, pero también nos une como iglesia. Y bueno, solamente también agregar que Jesús mismo dice, ¿no?, en la oración que hace en Juan 17, Él le pide al Padre: santifícalos en tu verdad. Entonces, es básica la realidad de esta verdad para nuestras vidas personales, ¿no? Pero también es importante que no de ninguna manera minimicemos esto, la creencia implícita en la palabra de Dios, porque entonces es cuando viene la desunión en la iglesia. Entonces es cuando ya no estamos en un mismo canal. Cuando la palabra de Dios pasa a segundo término y solamente nuestras ideas quieren prevalecer, y entonces dejamos a un lado los principios y empezamos solamente a querer mantener el dominio o tener la razón, ahí es donde comienza la iglesia a desvirtuarse, ahí es donde comienzan las divisiones, ¿no? Me parece, Pastor Abraham, es muy importante que la palabra de Dios sea como, me estoy imaginando una rueda de bicicleta, donde ese centro, ¿verdad?, todos los rayos llegan al centro. La palabra de Dios debería ser así. La palabra de Dios, en este sentido, hablando de la palabra, debería ser el centro donde todos, nuestras ideas, nuestros preconceptos, puedan ser filtrados, ¿verdad?, y llegar al mismo punto. Sí, pastor, la Biblia es la base de fe y práctica, ¿no?, para la iglesia. ¿Qué creemos y qué hacemos? Y la Biblia lo dice claramente, y el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros. Hay verdades tan exquisitas que saboreamos. Por ejemplo, la Biblia dice que el sábado es el día del Señor. Lo creemos y lo ponemos en práctica. Todos los sábados nos levantamos frotándonos la mano: ya llegó el sábado, voy a disfrutar, voy a gozar. Y eso nos une en Cristo. Y si todos lo vemos de esa manera, a través de la Biblia, a través de la influencia del Espíritu Santo, vamos a gozar el sábado. Tenemos doctrinas, ¿verdad?, tan preciosas y tan efectivas como eso. El saber que somos perdonados en Cristo, ¿no? Bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Cuando nosotros vemos eso y lo comprendemos, gozamos. Y todos los que venimos, y siempre se llaman hacia acá porque acá cuando está la iglesia de Narvarte, ¿verdad?, nos gozamos y venimos. Y vivimos una vida feliz y contenta en el Espíritu. Eso es lo que produce el Espíritu en la iglesia. Además, pastor, el Espíritu Santo nos une en propósitos y voluntades. No falta quien en la iglesia crea tener la verdad más allá de lo que el común de nosotros tiene, que sepa más, que crea saber más, que sepa interpretar mejor la Biblia según él, qué sé yo. La Biblia nos une en propósitos, ¿sí? Es edificación de la iglesia y cumplir la misión. Nos unen voluntades, ¿sí? Esos dones y talentos que hemos estudiado y que ya se hicieron referencia, se unen, uno sirviendo al otro en la iglesia. Para eso son los dones, para el servicio. Y entonces la iglesia, el Espíritu Santo nos une en la iglesia con estas verdades y estas prácticas. Algo importante que dice la lección, pastor, que a mí me pareció. Dice que la palabra sin el Espíritu
es seca y es estéril. ¿Sí? No se predica la palabra, pero si no hay el poder del Espíritu Santo, es seca y es estéril. Por otro lado, el Espíritu Santo, sin la palabra, nos lleva a doctrinas y prácticas erróneas también. Así que el Espíritu Santo, quien inspiró a las Escrituras, está presente. Y nosotros leemos, y por iluminación del Espíritu Santo, entendemos correctamente la palabra y estamos unidos en Cristo. Correcto. Pues si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa más y entonces vamos a regresar a esta lección número 9, el Espíritu Santo y la Iglesia. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección número 9, el Espíritu Santo y la Iglesia, y vamos a analizar ahora la sección titulada Una gran tarea. Me gustaría leer una cita que se encuentra en el comentario de la lección, que dice: ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Ahora los discípulos estaban unánimes de un corazón y un alma. Cristo llenaba sus pensamientos y su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su maestro, y los hombres conocían que habían estado con Jesús.
Me parece que este pensamiento introduce perfectamente el tema de esta tercera sección. Pastor Patricio, cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestras mentes y corazones en la iglesia, nos unifica en un propósito. Podemos estar bautizados, podemos estar estudiando la Biblia, pero el propósito de todo esto es llevarnos al cumplimiento de la misión. Esto es lo que los discípulos hicieron. Estaban unánimes en un propósito. Ya no estaban pensando en grandezas mundanales ni en posiciones. Ahora estaban unificados en terminar la tarea que el Señor les había encomendado. Qué hermoso pensamiento. Sí, pastor, la lección es muy clara, ¿no? Dice la lección que si no hay unidad en fe y doctrina, no habrá unidad en misión, ¿sí? Y la vida, la primera experiencia de los apóstoles es el claro ejemplo de cuál es el orden que como iglesia deberíamos de seguir, ¿verdad? A veces creo que enfatizamos más la misión antes de estar conectados con Cristo, antes de estar unidos en fe, en doctrina. Yo me he puesto a pensar, pastor, ¿cuándo fue la última vez que mi iglesia oró para que existiera verdadera unidad? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia tomó acciones puntuales, ¿no? Para tratar de unificar a la iglesia en fe, precisamente, consagrarse, para después poder salir a cumplir la gran tarea que el Señor nos mandó? Necesitamos una cosa, pastor, definitivamente. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? Jesús le dejó una promesa a sus discípulos. Ustedes ya fueron bautizados por agua, pero van a ser bautizados todavía con el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que ese debería de ser el punto al cual nosotros tenemos que apuntar, ¿sí? A ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, dice el texto también que ese bautismo del Espíritu Santo pues produjo todo lo que nosotros podemos ver en Hechos 2, ¿no? Esa unidad, esa dadivosidad, ese servicio. Y me llama la atención lo que sucede inmediatamente cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo. ¿Cuál será la señal? ¿Cuál será la evidencia de que una persona es bautizada por el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que cuando vino el Pentecostés comenzaron a hablar en lenguas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que decían? Dice el versículo 11 que las personas que venían de otras regiones decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo, pastor, que la evidencia de una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo va a hablar de Cristo Jesús. Amén. Va a hablar las maravillas de Dios. No puede una persona bautizada por el Espíritu Santo quedarse callada, hermana Irma. Hay que hablar. Así es, pastor. Yo siento que la unidad que claramente se manifestaba en la iglesia del Nuevo Testamento era una unidad que abarcaba todo. En Hechos 2, del 42 al 47, se mencionan estas características, ¿no? Dice que estaban unidos en el estudio de la Biblia, en las enseñanzas de los apóstoles, en comunión y partimiento del pan, en adoración, en oración, en alabanza a Dios, en servir a los demás. Entonces, una vez que el Espíritu Santo ha hecho este trabajo multidisciplinario en la iglesia, ya mencionamos el bautismo, las doctrinas, etc. La unidad, en primer lugar, es lo que se hace evidente, y después nace ese deseo no forzado, no empujado, sino natural, de transmitir esa verdad y de servir a otros, ¿no? Y bueno, es justamente lo que Jesús quería, ¿no? Como Él oró por sus discípulos en Juan 17. Él en esa oración dijo muchas cosas, pero una de las pocas cosas que repitió fue esa, que estuvieran unidos. A Él, al Padre, entre ellos. Ese énfasis de la unidad me parece importante. Y entonces, pues esto resalta la gran importancia de que eso es, como dijo el pastor, lo que debemos buscar como iglesia. Correcto. Este pasaje de Hechos 2, Pastor Abraham, donde la gente comparte el pan, viven en armonía, venden sus propiedades para beneficiar a los demás. Nunca lo hemos visto como un gran método evangelístico, ¿verdad? Nunca lo hemos visto así.
Pero dice la Biblia que entonces se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Este espíritu que mantenían era el gran método evangelístico. Nosotros pensamos que el gran método evangelístico es de estrategias y centros de luz y todo esto, ¿no? Pero aquí la Iglesia Apostólica nos dice que el método ideal, ¿verdad?, por excelencia, es estar unidos con ese Espíritu Santo, guiados por ese Espíritu Santo, habilitados por ese Espíritu Santo, en vivir en armonía, y el Señor se encargará de lo demás. ¿Cómo ves, Pastor Abraham? Sí, pastor, yo creo que nadie se negará a ser parte de una iglesia donde todos se quieren y se aman, ¿no? Nadie se negará a ser parte de una iglesia donde comen juntos, pasean juntos, se divierten juntos. Yo creo que cualquier persona quisiera ser parte de una iglesia así. Bueno, y si los demás quisieran ser parte de una iglesia así, ¿por qué no serlo? Bueno, el Espíritu Santo es su trabajo, ¿no? Pero a nosotros nos toca ser dócil a la influencia del Espíritu Santo, someternos al poder del Espíritu Santo. Y uno suspira, pastor, porque uno quisiera que eso fuera parte de la vida de la iglesia, pero no lo es. Desafortunadamente no lo es, y se nos tiene que estar pidiendo constantemente que salgamos a predicar, a tocar puertas, y eso pone nerviosa a la gente. Hace que se suden las manos, se pongan nerviosas, y se cita a las 2, a la 1 en la iglesia, a las 3 después de comer. Pues pobre director de ministerios personales, no llega nadie. ¿Qué hacer? Se dijo algo bien importante, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser dócil al Espíritu Santo, acercarnos a Cristo Jesús. Pastor, hay dos órdenes en Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Y en el versículo 8 entonces dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. No es perder el tiempo buscar la unción del Espíritu Santo. Dice el pastor Leroy Fromm en el libro La venida del Consolador, que aunque sea pocos, pero llenos del Espíritu, en 5 minutos podremos hacer más de lo que se pudiera hacer en una semana, toda una iglesia junta. Hay que buscar la unción del Espíritu Santo para que Él nos capacite, nos motive para predicar el Evangelio. La lección dice en el libro Nuestra elevada vocación: tenemos un solo modelo que debemos imitar en la edificación del carácter, y entonces todos tendremos el molde de Cristo, estaremos en armonía perfecta. Ya mencionamos que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Ya mencionamos que la palabra de Dios nos lleva a Cristo, ¿sí? Ya estamos con Cristo, delante de Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice el texto, pues hay que seguir el modelo, ¿sí? Y cuando nosotros sigamos el modelo, dice, vamos a tener ese molde de Cristo, y entonces estaremos en armonía perfecta. Como decía el pastor, a veces el hermano de ministerios personales pues está dando patadas de ahogado, ¿verdad? Solito. ¿Por qué? Pues porque considero, pastor, que a veces nos saltamos los procesos, ¿verdad? Queremos traer a gente que pues no está comprometida porque no estaba con Cristo, no ha seguido el proceso. Y por esa razón creo que hay 3, 4 hermanos que son los que siempre están ahí, ¿verdad? Porque han seguido el proceso tal cual lo marca la palabra de Dios. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, que la palabra de Dios produzca un cambio en nuestra vida, que haya unidad en la familia, en la iglesia, y entonces sí estamos listos para cumplir con la gran misión. Estamos en perfecta armonía, dice el texto. Hermana Irma, usted representa a la feligresía. Nosotros aquí somos los pastores. ¿Qué motiva a un miembro de iglesia a compartir su fe? ¿Qué le debiera motivar, verdad?
Decía el pastor Abraham, a veces estamos molestándolos, vamos a salir, vamos a predicar, vamos a traer despensa para llevar al pobre, ¿no? ¿Qué debería motivar a un miembro de iglesia a compartir su fe sin la necesidad de que el pastor se lo esté recordando? Personalmente pienso que lo que me motiva es la maravillosa verdad, la maravillosa esperanza, las maravillosas promesas que Dios nos da. No las puedo guardar para mí. Tengo que hacérselas saber a alguien más. Creo que esa es la principal motivación, de saber que hay un Dios perdonador. Hay mucha gente que se hunde en sus remordimientos, en su pasado, en problemas emocionales. Y la verdad es que el Evangelio es una cura, un bálsamo, una liberación de todas esas cargas que el ser humano pueda traer. Entonces, lo que en lo personal me motiva es eso, darles esa ayuda que es lo que ellos necesitan, ¿no? Y que todos necesitamos en algún momento. Por supuesto, que la gente llegue a ser tan feliz de caminar con el Señor como lo somos nosotros al caminar con Él. Hemos llegado al final de esta lección y agradecemos a todos los que han seguido este repaso y esperamos sea de bendición para su vida y para su estudio, y para, si eres un maestro, lo puedas compartir de una mejor manera. Vamos a despedirnos como acostumbramos con unas palabras finales de todos nuestros invitados, comenzando con el pastor Patricio, a quien agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Sí, pues creo que es una lección como todas las que hemos estado estudiando, que tiene que movernos, ¿verdad? A realmente hacer un cambio y a cumplir con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Quiero terminar solamente leyendo esta parte de la lección que dice: la unidad es producto de corazones convertidos, anclados en la palabra de Dios y entregados al servicio. ¿Sí? Dios quiera que pues cada uno de nosotros individualmente podamos hacerlo en nuestra casa, con nuestras familias, ¿sí? Para que después se refleje corporativamente en nuestra iglesia y entender que solamente obra el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor. Me gustaría leer un párrafo que está en el día del viernes, que dice así: esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas. Alguna vez escuché que en una reunión ahí va a descender el Espíritu Santo y entonces seremos capacitados, y la lluvia tardía del Espíritu Santo en una reunión. Creo que el consejo es no estar esperando reuniones especiales. Todos los días hemos de estar viviendo y haciendo lo necesario para la salvación de las almas. ¿Sí? Dice Elena White que estarán cayendo chorros de la lluvia a nuestro lado y ni siquiera nos daremos cuenta si es que no hacemos primeramente. Procuremos la lluvia temprana, que es la comunión con Cristo a través del Espíritu Santo. Muchas gracias, pastor Abraham. Hermana Irma. Pastor, vienen tiempos muy difíciles. El libro complementario de la lección dedicó la mayor parte de su escrito en eso. Entonces pienso que de forma personal y de forma corporativa vamos a ser atacados por Satanás. Entonces, qué bueno que esta semana reforzamos este conocimiento de que el Espíritu Santo está soportando con muchas herramientas la iglesia, uniéndola. De nosotros depende que estemos en ese grupo, ¿no? Claro que sí, que Dios nos ayude. Me gustó un párrafo del comentario de Elena de White que dice: el Señor no cerró los depósitos celestiales después de haber derramado el Espíritu sobre los primeros discípulos. También nosotros podemos recibir hoy la plenitud de su bendición. Ese mismo poder está a nuestra disposición. Dios permita que lo estemos anhelando, estemos listos para recibirlo y que nos conduzca a un reavivamiento y a un predicar la palabra con poder. Que Dios les bendiga y gracias a todos los que nos han acompañado. Que el Señor les llene de bendición. Nos vemos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.